¿Se han puesto a pensar, sobre todo ustedes que están metidos de lleno estudiando política educacional, cómo se balancea esa energía inicial, esas ganas de hacer el bien en educación, con lo que realmente pasa después, con los efectos a veces inesperados de las políticas que se ponen en marcha? ¿Es suficiente con tener buenas intenciones para lograr un cambio positivo en un sistema tan complejo como el educativo? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y justo hoy nos vamos a sumergir en esa intersección, en ese punto donde se cruzan la moralidad de nuestras intenciones con la realidad, a veces cruda, de la acción política. Y para guiarnos en este viaje vamos a recurrir al ensayo de Peter L. Berger. Él, a través de una lupa sociológica, nos ayuda a entender mejor cómo se toman las decisiones, especialmente las de aquellos que buscan, con la mejor voluntad, transformar la educación. Las fuentes que has traído a la mesa nos dan una visión bien profunda de esa danza, a veces complicada, entre poder, virtud y cómo aplicar la ética en el mundo real de la política educativa. Totalmente. Nuestra misión hoy es como una excavación arqueológica. Queremos desenterrar esos conceptos claves que Berger nos presenta, sobre todo lo relacionado con la ética de la actitud y la ética de la responsabilidad que él toma prestado de Max Weber. Al final de esta inmersión, la idea es que ustedes, como estudiantes de política educacional, tengan herramientas conceptuales más afiladas para analizar cómo se toman las decisiones en este campo y para, en la medida de lo posible, anticipar qué consecuencias podrían traer las diferentes posturas éticas. Para empezar a construir esa base sólida, podríamos desmenuzar esa distinción fundamental que Weber hacía entre la ética de la actitud y la ética de la responsabilidad. Berger la considera esencial para entender cómo funciona la acción política en el mundo real. Me parece perfecto. Vamos a desempacar esa distinción, a ver qué encontramos. Berger nos habla de la ética de la actitud, o que Sinusethik, si queremos sonar más académicos, y la define como esa postura moral que se centra sobre todo en la pureza de la intención de la persona que actúa. Si el motor detrás de la acción es moralmente impecable, si nace de un buen lugar, entonces las acciones que resultan de esa intención se consideran moralmente válidas sin importar tanto los resultados, las consecuencias que puedan tener. Es casi como esa frase en latino, fiat justitia pereat mundus, que se haga justicia aunque el mundo se derrumbe. Weber admiraba el pacifismo de Tolstói como un ejemplo extremo de esta ética llevada a la práctica. Lo interesante es que, si bien Weber reconocía la fuerza de esa convicción moral absoluta, la contrastaba con lo que él llamaba la ética de la responsabilidad, o Verantwortungsethik. Esta ética, en cambio, pone el peso en la obligación de prever y considerar las consecuencias reales de lo que hacemos. Ya no basta con tener una buena intención, se vuelve crucial elegir los medios más adecuados, los más efectivos, para lograr los fines que buscamos. Y, por supuesto, asumir toda la responsabilidad por los resultados, tanto los que anticipamos como los que surgen inesperadamente. Esa tensión entre ambas éticas se ve clarísima en el ejemplo que Berger usa sobre la pena capital. Por un lado, puedes tener una convicción moral inquebrantable contra la pena de muerte, un rechazo total y absoluto. Pero al entrar en el terreno de la política, al tratar de abolirla, te ves obligado a sopesar diferentes estrategias, a evaluar las posibles consecuencias de cada camino, a calcular las posibilidades de éxito. Ya no se trata solo de la pureza de tu intención inicial. Exactamente. Y Weber insistía en que para que la política sea eficaz, esa ética de la responsabilidad es indispensable. Puedes tener las mejores intenciones, las convicciones morales más firmes, pero si al convertirlas en acción política ignoras las posibles repercusiones en el mundo real, es muy probable que los resultados sean muy diferentes a los que buscabas, o incluso que terminen siendo contraproducentes. Y aquí es donde la sociología se vuelve una herramienta súper útil. Berger nos la presenta como una disciplina clave para navegar en la incertidumbre del mundo político, justo porque nos da una perspectiva para analizar la realidad empírica de la acción humana, lo que realmente pasa cuando la gente actúa en el mundo. Y Berger va más allá, describe al sociólogo como un desenmascarador profesional, alguien que domina ese arte de la desconfianza del que hablaba Nietzsche. La sociología, en ese sentido, nos entrena para mirar más allá de las apariencias, para cuestionar lo que se nos presenta como obvio o natural en la vida social. Y una de las preguntas clave que el sociólogo siempre tiene en mente ante cualquier afirmación, creencia o valor es ese incisivo ¿quién lo dice? No desde una perspectiva cínica, sino para entender desde qué lugar social surge esa afirmación. Justamente. Y eso nos lleva al tema crucial de identificar los intereses creados. Berger usa un ejemplo brillante, un movimiento ficticio antiplátanos financiado en secreto por productores de mango. Descubrir ese interés oculto no resuelve la pregunta de si los plátanos causan lepra o no, pero cambia por completo cómo entendemos las motivaciones detrás de ese movimiento y su persistencia. El caso real que menciona sobre el debate del tabaco también es súper revelador, ¿no te parece? Todos conocemos los intereses del tabaquismo, la industria tabacalera. Pero Berger nos recuerda que también existen intereses antitabaquismo, una red de activistas, médicos y funcionarios de salud que también tienen sus propias motivaciones. Descubrir esos intereses no nos dice si fumar es dañino o no,
pero nos ayuda a entender la complejidad del debate y las dinámicas de poder que hay detrás. Para ustedes, que se están formando en política educacional, aplicar esta perspectiva es fundamental. ¿Qué intereses, ya sean económicos, de poder o ideológicos, están en juego en las diferentes propuestas de reforma educativa? ¿Cómo influyen esos intereses en el discurso que se usa y en las pruebas que se presentan para defender o atacar esas reformas? Es clave preguntarse, ¿quiénes se benefician realmente de este cambio que se propone? ¿Qué grupos podrían perder poder o recursos? Analizar las políticas educativas con esta lupa sociológica nos permite ir más allá de las buenas intenciones y empezar a entender las dinámicas de poder que operan en la sombra. Y esto nos lleva a otro punto fascinante que Berger explora, basado en el estudio de Christine Lucker sobre la polarización en las actitudes hacia el aborto. Lo que Lucker descubrió es que la clase social, definida por la ocupación y el nivel educativo, parecía ser un factor más determinante en esas actitudes que, por ejemplo, la religión. Y eso nos conecta con la hipótesis de la clase del conocimiento, o nueva clase, ¿verdad? Berger explica cómo la clase media tradicional se ha dividido en una burguesía enfocada a los negocios, y una nueva clase que depende de la producción y distribución del conocimiento, sobre todo del conocimiento simbólico. Y lo que resulta intrigante es que esta clase del conocimiento suele estar más a la izquierda en el espectro político de las democracias occidentales, en comparación con la vieja clase media. Y Berger establece una relación directa con el debate sobre el estado de bienestar. Para la comunidad empresarial, el estado de bienestar puede ser visto como una obligación o una carga, pero para la clase del conocimiento es también una fuente importante de trabajo y sustento. Si aplicamos esta perspectiva al análisis de las políticas educativas, podríamos preguntarnos, ¿qué sectores de la sociedad se benefician más de los diferentes modelos de intervención estatal en la educación? ¿Cómo influyen los intereses de clase en los debates sobre la financiación, el currículo o la autonomía escolar? Entender estas dinámicas puede ayudarnos a comprender mejor las tensiones y los desacuerdos que vemos en este campo. Claro, y Berger retoma la idea de Weber de que la política es una vocación, no una obligación universal. No todos tienen que involucrarse activamente en política, hay muchas otras vocaciones válidas y necesarias en la sociedad. Pero para quienes sí sienten esa llamada a la acción política, Berger enfatiza que esta vocación tiene serias implicaciones morales. Y aquí entra en juego esa ley de hierro de la consecuencia no pretendida. La clave aquí es entender que, por más que planifiquemos y tratemos de anticipar, nunca podemos controlar todas las consecuencias de nuestras acciones políticas. Los resultados a menudo se desvían de nuestras intenciones iniciales y pueden causar daño o sufrimiento de maneras que no previmos. Y lo importante es que seremos responsables de esas consecuencias, incluso si no eran parte de nuestro plan original. Berger cita esa frase tan potente de San Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no deseo. Es como una analogía de la dificultad de actuar en política sin ensuciarse las manos. A veces, lamentablemente, las decisiones políticas tienen costos humanos. Y Berger menciona dos maneras de afrontar esta realidad. Una es la religiosa, la justificación por la fe, como la entendía San Pablo. La otra es la estoica, la aceptación consciente de la carga del mal no intencionado como parte de la condición humana, que era la perspectiva de Weber. Para ustedes, futuros líderes en política educacional, esta reflexión es crucial. Actuar implica tomar decisiones en un contexto de incertidumbre y asumir la responsabilidad de las consecuencias, tanto las deseadas como las no deseadas. No siempre tendrán todas las respuestas y los resultados de sus acciones pueden ser impredecibles. Y para terminar, Berger nos recuerda que la sociología, con su espíritu crítico y su arte de la desconfianza, es esencialmente antitópica. Nos invita a aplicar ese escepticismo no solo al statu quo, sino a cualquier agenda política que pretenda reemplazarlo, incluyendo las narrativas del progreso y la revolución. La frase de Milton Friedman, no existen los almuerzos gratuitos, encaja perfectamente aquí. Berger nos recuerda que buscar el bien común siempre tendrá costos y posibles consecuencias negativas. Por eso la cautela y un cálculo cuidadoso de los medios, los costos y las consecuencias son esenciales en la ética de la responsabilidad. Hemos recorrido un largo camino, desde la diferencia entre la ética de la actitud y la ética de la responsabilidad, hasta el papel de la sociología en desenmascarar intereses ocultos, la influencia de la clase social en la política y la naturaleza riesgosa de la acción política. Para ustedes, estudiantes del Magíster en Política Educacional, esperamos que estos conceptos les sirvan de guía.
Al analizar reformas, evaluar discursos y tomar decisiones, recuerden considerar no solo sus buenas intenciones, sino también las posibles consecuencias de sus acciones en el sistema educativo y en la sociedad. Ser capaces de identificar los intereses en juego y aplicar una ética de la responsabilidad basada en un análisis sociológico riguroso puede marcar la diferencia en su labor como futuros líderes educativos. Berger nos deja con una imagen impactante. Actuar políticamente implica ensuciarse las manos. En política educacional están listos para tomar decisiones difíciles, asumiendo la responsabilidad de las consecuencias, a veces inesperadas, de sus esfuerzos por mejorar la educación. ¿Cómo navegarán entre sus ideales y las realidades políticas y sociales que encontrarán? Esta es una pregunta fundamental mientras se preparan para dar forma al futuro de la educación.